Continuamos con el tema de puntuación. Hoy vemos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son una serie de 3 puntos consecutivos que van a marcar o señalar una interrupción, ya sea en una oración o en un discurso. También marcan o permiten identificar un final impreciso a modo de que la historia o el escrito va a continuar posteriormente. Algo que debemos de considerar es que los puntos suspensivos, cuando cierran un enunciado, es decir, cuando ya se entiende que ahí está finalizando la oración, vamos a escribir en mayúsculas. Por ejemplo, el niño lleva en la mochila libros, libretas, lápices. Aquí tenemos una numeración donde estamos finalizando el texto como tal. Por lo tanto, la siguiente oración es una oración nueva y va a iniciar con mayúsculas. Con tantas cosas le pesa mucho. Pero si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, vamos a continuar en minúsculas. Por ejemplo, me gusta mucho este coche, pero, ahí estoy haciendo la pausa, me parece un poco caro. Ahí nos damos cuenta que la oración no había finalizado y por lo tanto continuamos en minúsculas. Esto es lo más importante que tenemos que recalcar en cuanto al uso de los puntos suspensivos. Vamos a ver más usos. Primero, vamos a colocar los puntos suspensivos al final de una enumeración abierta o que esté incompleta, como en el caso anterior. Por ejemplo, este niño tiene toda clase de juguetes, coches, aviones, trenes. Como la enumeración está incompleta, simplemente finalizamos con puntos suspensivos. Segundo, para expresar los momentos de duda, temor o vacilación antes de continuar. Solemos utilizar este tipo de signos como una pausa, pero para indicar específicamente todos estos elementos: duda, temor, vacilación, suspenso. Ejemplo, no sé, me preguntó. Quizá tenga la razón en lo que dices. Aquí observamos que incluso se está utilizando 2 veces estos puntos para marcar esta serie de sentimientos o de momentos. Número 3. Para reproducir una cita textual, refrán o frase donde se está omitiendo una parte. Por ejemplo, ya sabes lo que dicen, cuando el río suena, como aquí simplemente nos interesa decir esta parte, pero el refrán continúa, se queda marcado como la pausa y se marca con los puntos suspensivos. Número 4. Se colocan antes o después de una cita para indicar que está inconclusa. Recordemos que podemos colocarlos antes o después, o incluso ambos dentro de un texto para indicar que hay información previa o que hay información posterior. Por ejemplo, y no quiero saber nada más de él. Es posible que te interese saber qué. Iniciamos con puntos suspensivos indicando que hay información antes y finalizamos con puntos suspensivos para indicar que hay información posterior. Por último, algo que también debemos de reconocer dentro de los textos escritos es que los puntos suspensivos se pueden colocar ya sea entre paréntesis o corchetes para indicar que se está suprimiendo cierta información, ya sea de párrafos, ya sean fragmentos o ya sean simplemente palabras. Aquí tomamos en cuenta dos consideraciones. Primero, si lo que estamos suprimiendo es parte de la oración, vamos a colocarlo justo ahí. Por ejemplo, le extrañó porque eran las 10 de la mañana. Ahí observemos cómo hay una coma y se está colocando los puntos suspensivos entre los corchetes para indicar que hemos eliminado un segmento relativamente grande, pero que sigue formando parte de esa oración. Escondió la nota de su esposa en su bolsillo y abrió. Ahora, si lo que estamos suprimiendo incluye puntos y apartes, es decir, incluye párrafos o ideas completas, los vamos a poner separados del texto. Es decir, si eliminamos 1, 2, 3 párrafos, pues los marcamos con los puntos suspensivos por fuera del texto. Por ejemplo, ahí marcamos los puntos. Pepita no le devolvió la sonrisa, no cerró la puerta. Estamos indicando que existe mucho más en puntos y aparte, es decir, en párrafos, lo que se suprimió. Estos son los usos de los puntos suspensivos en modo sencillo. Son los más comunes que vamos a estar encontrando. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.